Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Hoy vamos a comenzar la primera temporada de la serie 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela con un invitado de lujo. Se trata de Leonardo Vera, economista de la Universidad Central de Venezuela, con máster en economía en Roosevelt University y PhD en la Universidad de Londres. Leonardo es profesor titular de la Cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía de la UCB. Estuvo en la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford. Fue asesor económico y comercial de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela. Ganador del premio Ernesto Pelzer al mejor trabajo de investigación. Profesor invitado internacional en el programa de Economía del Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador. Y por si fuera poco, es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Todo un privilegio y un verdadero lujo poder conversar con Leonardo Vera para ofrecer una explicación clara, sencilla, comprensible de las causas que originan los principales problemas económicos que afectan a los hogares, empresas e instituciones venezolanas, así como propuestas sensatas y viables para superarlos. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la macroeconomía? ¿De qué se enferma la macroeconomía? ¿Cuáles son sus males más frecuentes? ¿Cómo explicarle al ciudadano de a pie, al pequeño y mediano empresario, a una ONG, el impacto que tienen los desequilibrios macroeconómicos sobre el empleo, el poder adquisitivo de los presupuestos de los hogares, empresas, instituciones y en general sobre la vida y la prosperidad de una nación? Víctor Álvarez, muchas gracias por tus amables palabras. Yo comenzaría diciendo o recordando a Adam Smith, a quienes muchos consideran el padre de los estudios de economía, y con él a los economistas clásicos ingleses y a los fisiócratas franceses, que tuvieron una especial curiosidad por comprender el modo en que trabaja lo que hoy conocemos como el sistema económico y por tratar de dilucidar las fórmulas en que este sistema encuentra para generar crecimiento de la riqueza de las naciones. Así que los orígenes de la macroeconomía pueden remontarse a esos esfuerzos intelectuales. Sin duda, más adelante, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el interés por comprender las fluctuaciones económicas que habitualmente afectaban al sistema, pues también despertó el interés por entender qué estaba pasando en las economías como un todo. Estos ciclos de auge y de recesión que eventualmente dejaban a mucha gente en la calle, le dio un gran impulso al estudio del comportamiento de las economías como unidades orgánicas. Pero es hacia mediados de los años 30 del siglo XX, con la obra de Keynes, recordemos en un contexto de depresión no visto en el sistema capitalista, y con el surgimiento del sistema de cuentas nacionales y el registro de este sistema a nivel de todos los países del mundo, que empezó a dársele un impulso definitivo a la macroeconomía, no solo en el espacio de la gestión pública, sino también en los espacios académicos y particularmente en la enseñanza de la economía. Desde entonces, el análisis macroeconómico puede decirse se concreta y se concentra en la evolución y en el desempeño del sistema económico como un todo y evalúa qué tan bien o qué tan mal pueden ir las cosas de acuerdo al comportamiento de ciertas variables clave que luego son operacionalizadas con datos y con la enorme información económica que producen los países. Entre otras variables, el crecimiento de la producción de bienes y servicios, el volumen y la calidad del empleo, la pobreza de ingresos, la desigualdad en los ingresos, la dinámica de los precios, la competitividad nacional, el desempeño del sector externo, son de las más importantes variables que nos ayudan a evaluar el desempeño económico de una economía, de una nación, de una localidad y constituyen aspectos importantísimos, de importantísimo relieve en el debate público y político de un país. Si le hacemos un examen de sangre, una radiografía o resonancia magnética a la macroeconomía venezolana para ver cómo tiene la hemoglobina, el colesterol, los triglicéridos, ver la gravedad de una fractura o descubrir la existencia de un tumor, ¿cuáles serían
esos indicadores claves de la macroeconomía que el ciudadano de a pie está llamado a aprender a leer e interpretar, cuáles son los valores actuales y qué tan lejos estamos de los valores normales. ¿Tenemos alto el colesterol? Sí, la analogía médica es útil para conocer cuál es el estado de este paciente que pudiéramos llamar la economía venezolana. Si nos referimos a la actividad económica y al empleo, podríamos decir que es un paciente que está en estado de coma, en postración. Si nos referimos más bien a la dinámica de los precios, pues sería un paciente que tiene fiebre altísima. Así que realmente es una forma de ilustrarle a la gente cuál puede ser la situación de precariedad, de deterioro, de gravedad que puede tener la economía venezolana. Si hablamos de crecimiento, por ejemplo, la economía venezolana no crece desde hace 7 años, por el contrario se contrae, se ha contraído y en tal medida que produce por habitante hoy día lo mismo que producía a mediados de los años 40 del siglo pasado, cuando la población del país era de apenas 4 millones de habitantes. Ese comportamiento de la producción no es habitual en el mundo contemporáneo y es solo comparable con episodios de conflicto bélicos prolongados donde la producción material se desploma catastróficamente. Si hablamos de desempleo, pues no tenemos información del Instituto Nacional de Estadística desde el año 2018. No sabemos, por lo tanto, qué pasó en el mercado laboral en Venezuela en 2019. Tampoco sabemos qué ha pasado durante la pandemia. Sin embargo, el FMI ha estimado que Venezuela pudiera haber cerrado con una tasa de desempleo en el año 2020 de 47%. La CEPAL viene hablando de que en el punto más álgido de la pandemia, la tasa de desempleo en la región, en América Latina, la tasa de desempleo promedio se ubicó en 13,5%. Así que la tasa de desempleo en Venezuela estaría 3 o 4 veces por encima de la tasa de desempleo regional. Estaríamos muy mal. Y la realidad es que sin empleo no hay ingresos, sin ingresos los indicadores de calidad de vida se desploman y la gente comienza a buscar alternativas como la migración, y eso viene pasando en Venezuela desde hace mucho tiempo y ya no hay forma de ocultarlo. Si hablamos de la dinámica o el comportamiento de los precios, bueno, la tasa de inflación en Venezuela, usando los precios al consumidor, como ya dijimos, está en niveles estratosféricos, fiebre altísima, para usar esa misma analogía médica, al punto que somos el único país en el planeta con hiperinflación, un fenómeno que es raro, que solo se ha producido en América Latina en 6 oportunidades. La tasa de inflación en el mes de diciembre fue de 21%, en un mes, de acuerdo al indicador que produce la Asamblea Nacional. Pero en alimentos, que es donde se concentra la canasta de consumo de la población más pobre, fue de 65%. Tenemos además una tasa de cambio sobrevaluada que malogra el sector productivo nacional, una caída en los ingresos petroleros abismal que afecta a toda la economía, incluyendo las cuentas fiscales, una caída en la recaudación tributaria que es pavorosa, y estos infortunios, caída de ingresos petroleros, caída de recaudación fiscal, pues genera un agujero fiscal de tal magnitud que no le ha permitido al sector público mantener la red de servicios públicos y los sistemas de protección social. En el debate político se suele escuchar una y otra vez que sin cambio político no habrá cambio económico. Sin embargo, el gobierno ha puesto en marcha una apertura del mercado interno a toda clase de importaciones que compiten con la producción nacional. Se levantaron los controles de cambio y de precios. Vemos una desregulación y liberalización de la economía. Se ha permitido una creciente dolarización transaccional. Y por si fuera poco, ahora se anuncia un proceso de apertura a la inversión extranjera y privatización de empresas públicas. ¿Se puede decir que ese conjunto de medidas conforman un verdadero programa de reformas económicas? En efecto, en mayo de 2019, Nicolás Maduro flexibiliza el régimen de control de cambios y desde entonces viene dándose en Venezuela un proceso de liberalización que ha abierto sin lugar a duda espacios para el sector privado y que podemos denominar liberalización a los trancazos. Las sanciones han sido, por cierto, sin la menor duda, un catalizador de ese proceso, que ha tardado muchísimo en fraguarse porque es evidente que el gobierno de Maduro viene haciéndolo muy mal desde que tomó las riendas del gobierno por allá en el año 2013.
asfixió a la economía con controles brutales, controles a las divisas, controles a la producción, controles a la distribución de los productos, controles a los precios, mientras groseramente pagaba miles de millones de dólares a los mercados por la inmensa deuda externa contraída por la República y por PDVSA, cuando incluso ya el panorama vislumbraba que semejante sangría de recursos no era sostenible. Las reformas que se han venido haciendo son tremendamente ineficientes, distorsionantes y desarticuladas. Por un lado, libera los precios con estructura de mercados que se hicieron monopólicas a raíz de la crisis, eliminas aranceles en medio de una crisis fiscal y haces millonarios a unos cientos de importadores y comerciantes, pero destruyes empleo y producción nacional. Las transferencias de activos empresariales en manos del sector público hacia el sector privado no se licitan y se ceden esos activos a empresarios en negociaciones desconocidas. Tenemos de facto una economía ya dolarizada y se le deja en un estado de informalidad y sin gravámenes tributarios. El extractivismo minero destruyendo el capital natural sin ningún cuidado y creando un grave problema socioambiental y de orden nacional al sur del Orinoco. Así que lo que tenemos realmente es un verdadero desastre que, si bien introduce una percepción de abastecimiento en el país, parece responder mucho más al llamado de un sálvese quien pueda, dividiendo a la sociedad venezolana en dos pedazos absolutamente desiguales, sin que se perciba ninguna mejoría en los servicios que realmente hacen la diferencia en materia de calidad de vida para la población. Estas reformas además no tienen un programa de estabilización por delante y parecen responder a la idea de que los grandes desequilibrios macroeconómicos se corregirán por sí solos. Un error que seguiremos pagando con inflación alta y bajo crecimiento en el futuro. Para el caso venezolano, ¿cuáles deberían ser entonces las reformas en materia fiscal, monetaria, cambiaria, de precios, etcétera, que no deberían faltar en un verdadero programa de estabilización macroeconómica? ¿Cuáles serían las medidas correctas? ¿En qué orden lógico deberían ser aplicadas? ¿Y cuál sería la velocidad de ejecución más adecuada para las condiciones concretas en las que se encuentra el país? Bueno, de entrada hay que decir que cualquier programa de estabilización exitoso que se proponga quebrar significativamente la inflación y generar una reactivación del aparato productivo nacional requiere de una salida a la crisis política y de un gran acuerdo nacional. Eso es lo que permite que la ciudadanía perciba una trayectoria coherente de políticas y de reformas hacia el futuro. Y definir y dar a conocer esa trayectoria es crucial, pues ayuda a consolidar las expectativas que desde el día 1 del programa de estabilización contribuyen al éxito del programa. La credibilidad en esa trayectoria se gana con acuerdos políticos sólidos que requieren, entre otras cosas, de habilidades especiales de negociación y disposición por parte de todas las organizaciones políticas. En segundo lugar, es imprescindible también salir del aislamiento económico y financiero internacional. Venezuela necesita asistencia financiera internacional, es decir, cierto grado de respiración artificial en un principio que le ayude a llenar las reservas internacionales y manejar un mercado cambiario estable y con un tipo de cambio competitivo, que le ayude a sustituir el financiamiento monetario por financiamiento externo no inflacionario, que le ayude a tener una política fiscal activa con dos objetivos de corto plazo muy claros: protección social con transferencias monetarias mientras se genera empleo, una sólida red de salud y alimentación, y comenzar a reconstruir la red de servicios públicos. Venezuela debe ir además a un proceso de reforma monetaria que comienza por una modificación rápida y temprana de los estatutos del Banco Central de Venezuela, una modificación de su directorio, del manejo de la información que tiene carácter público, así como el proceder de la política monetaria y la fórmula con que se transmite al público. Trabajar en el tema reputacional del BCB es un asunto estratégico desde los primeros momentos y es un aspecto que va mucho más allá de la necesitada también reconversión monetaria inicial que hay que hacer. Así que reinstitucionalizar la moneda doméstica es un objetivo fundamental y factible, pero tal cosa no se logra de la noche a la mañana, y en el interín lo mejor que se puede hacer es formalizar de juris un sistema bimonetario, donde se permita la circulación del dólar conjuntamente con una nueva moneda doméstica y que vaya siendo el público quien decida, en función del éxito del programa, la moneda en que desea transar o conservar valor.
Finalmente, ¿cuáles serían esos indicadores macroeconómicos que tendrían que comenzar a dar rápidas y significativas señales de mejoría para que el ciudadano de a pie tenga la certeza de que el programa de reformas va por el camino correcto y debe ser apoyado? ¿Cuáles serían esas victorias tempranas que se deben alcanzar en materia fiscal, monetaria, cambiaria, precios, Producto Interno Bruto, etcétera? Y bueno, ¿con qué frecuencia se deberían evaluar los avances hacia los objetivos y metas planteados para estar seguros de que el programa de reformas fue bien diseñado y está siendo bien ejecutado? Bueno, pienso que en materia de estabilización, para no entrar en las reformas de más mediano y largo plazo, un quiebre rápido y sostenido en la tasa de inflación sin duda ayuda a generar confianza en el programa, a cambiar las expectativas y sienta las bases para una recuperación del poder de compra de los asalariados si se acompaña de igual manera con una rápida reactivación de la economía. En otras palabras, una significativa reducción de la inflación y más producción y ventas van de la mano y son claves para la recuperación del poder de compra de la gente. La información al público de los avances del programa es clave y para ello se requiere construir y proveer regularmente indicadores semanales, mensuales y trimestrales, tanto de la actividad económica como de la producción petrolera, del volumen de comercio, de los ingresos fiscales, del empleo, de la cobertura y la calidad de los servicios públicos y por supuesto de la evolución de los precios, algo que hoy no se está haciendo. Parte de los problemas que desde el punto de vista del diseño de políticas públicas tenemos hoy día es que no hay información y por lo tanto no se evalúa nada, como tampoco se pueden trazar metas o correctivos. Por otra parte, los datos y la información constituyen un poderosísimo mecanismo que sirve de apoyo a un programa de estabilización, si este es bien diseñado. Comunicar los resultados y definir las trayectorias es entonces una fórmula eficaz para buscar la cooperación social. Se nos agotó el tiempo. Hasta aquí nuestra conversación con Leonardo Vera, economista, egresado del UCB, con máster y PhD en economía, profesor de macroeconomía en la UCB, ganador del premio Ernesto Pelzer, invitado internacional en Flaxo, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a quien agradecemos muchísimo su contribución para ayudarnos a explicar y comprender la importancia de los equilibrios macroeconómicos para la prosperidad y el bienestar de un país. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta entonces.